Arrancamos. ¿Ya están pudiendo ver? Sí, sí, ya se ve. Gracias. Bueno, genial. Entonces, recapitulando brevemente lo que vimos la clase pasada sobre conservación in situ, bueno, habíamos visto algunas definiciones, cómo fue evolucionando la temática en torno a las áreas protegidas, además de qué características compartían las distintas definiciones, cómo fue evolucionando. Después nos metimos a analizar eh, las áreas protegidas en los términos que lo propone el informe Planeta Protegido, que proviene de la Convención de Diversidad Biológica, en su meta 11, viendo cuál ha sido la cobertura de las áreas protegidas a nivel global, tanto terrestres como acuáticas, cuál ha sido su grado de representatividad, cuál ha sido el grado de efectividad con que se manejan las áreas, hasta donde se conocen. Vimos también algunos conceptos sobre homologar o hacer una analogía entre una lista, un libro rojo, una lista de ecorregiones amenazadas, y no tan solo de especies amenazadas. Vimos las distintas categorías de áreas protegidas, vimos cómo fue evolucionando eh, el número de esas áreas protegidas según la categoría, algunas más estrictas, otras que admiten más uso. Vimos algunos otros tipos de áreas protegidas, como las reservas MAP, los sitios Ramsar, los sitios de patrimonio de la humanidad. Después vimos algo acerca de los criterios de diseño. Primero también vimos a ver si ejercen, hay algún tipo de efecto de limitar un área protegida, cuán efectivas son. Después algunos aspectos que tienen que ver con el diseño, en términos técnicos e ideales, y después eso cómo confronta con la realidad, ¿no? Como habíamos visto también que la selección de áreas protegidas a veces obedecía a otros factores más allá de lo estrictamente técnico, como el oportunismo o intereses de tipo geopolítico o turístico. Y también vimos algunas técnicas, estas de análisis de vacíos o de qué tipo de indicadores elegir para encontrar a la hora de priorizar áreas candidatas, uno idealmente pudiera seleccionar algunos procedimientos que orientaban en esa dirección. Y hasta ahí, básicamente, y habíamos llegado a ver incluso un análisis de vacío a escala global, o sea, especies que no estaban comprendidas en ninguna, especies amenazadas y otras que no, pero en general especies amenazadas que no figuran en ninguna red de áreas protegidas a nivel global. Hasta acá todo lo que habíamos visto se había centrado en el concepto de áreas protegidas, lo que hace la conservación in situ para áreas protegidas. Pero me gustaría complementar este concepto, que si bien las áreas protegidas son un elemento central en lo que a conservación in situ refiere, a que la conservación in situ también abarca o tiene iniciativas y debe utilizar iniciativas que involucren áreas, actividades, acciones que estén incluso por fuera de las áreas protegidas. Acá les presento un trabajo reciente, liderado por un investigador argentino, Lucas Garibaldi, que está radicado ahora en Río Negro. Acá también participaron otros investigadores argentinos como Esteban Jovagi o Sandra Díaz. David, ¿no es quien dio la charla esa de biodiversidad? Lucas, Excelente. no. Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Ah, re bueno. Sí, sí, estuviste presente, exactamente, sí, dio una Sí, re charla bueno.
en el departamento, exactamente, sí, sí. Em, bueno, y acá lo que presentó es la necesidad, como dice, de incorporar áreas naturales o seminaturales a paisajes productivos o en agroecosistemas, como un elemento esencial a la producción, porque, por ejemplo, provee algún tipo de servicio ecosistémico o ambiental, o algunos de esos que son funcionales a la producción, como puede ser el servicio de polinización, em, pero también para atender a los requerimientos de la conservación de la vida silvestre por fuera de las áreas protegidas. Este concepto lo denominan los autores como paisajes productivos o en inglés working landscapes. Em, y da una serie de ejemplos de cuál es la situación actual y el objetivo de generar al menos un 20% de la superficie en ambientes transformados productivos que contengan este tipo de ambientes, ¿no? Y que tengan a su vez conectividad. También inspeccionan, revisan, perdón, como parte del trabajo, qué tipo de legislación hay países que contemplan esto y si es que acaso contemplan la conservación por fuera de las áreas protegidas y ven que hay distintas realidades, por ejemplo en Brasil sí lo hay esa figura, en nuestro país no la hay, y quieren promover eh, la incorporación de esta figura desde su punto de vista de estatus legal, pero además para mostrar la utilidad, la conveniencia y lo necesario de este concepto, ¿no? Em, Así que en todo caso, después si les parece, también les puedo compartir el trabajo en su totalidad, pero el concepto de hábitat, paisajes productivos, o en inglés Working Landscapes, tiene tres vertientes, ¿no? Que una es la conservación de la naturaleza, proveer infraestructura verde, por ejemplo, eh, humedales artificiales o tratamiento del agua, y también utilizar lo que se conoce como las buenas prácticas de producción, ¿no? Por ejemplo, control de terrazas para evitar la erosión. Entonces, porque acá ya estamos hablando de áreas protegidas, perdón, digo, de áreas manejadas, ¿no? De áreas puestas para la producción. Entonces, promueven las buenas prácticas. Entonces, estas tres vertientes son las que generan este concepto de paisajes productivos. Acá, en este box, que está en el trabajo, da una definición, ¿no? Dice, ¿qué son los paisajes productivos? Son hábitats nativos, naturales, que están dominados por especies de plantas que son sustancialmente similares en composición y estructura a los hábitats que habría habido en ausencia de actividad humana intensiva, ¿no? Esos paisajes pueden ser pastoreados, cosechados, o hacer fuegos prescriptos que sean consistentes con la conservación de la biodiversidad, ¿no? Y eh, pueden ser en dónde ubicarlos, promueven hacerlo en áreas intensamente modificadas, y acá da una explicación de cuál sería la base de este 20% mínimo que se requiere, y que es un piso, ¿no? Esta es una introducción a este tema, es decir, me parece que una contribución a mostrar que la conservación in situ no debe ni puede limitarse exclusivamente a las áreas protegidas, que ya en sí mismos son todo un tema, sino que además la mirada debe ser abarcativa de ver qué ocurre en ambientes productivos, con un doble fin, ¿no? Conservar la biodiversidad y atender a la producción. Como siempre les pido, si alguien quiere intervenir, por favor ingrese directamente, no, porque yo estoy más atento a la presentación que al chat, ¿sí? Em,
Y acá otro ejemplo que toma, valga la redundancia, como ejemplo, una figura que no sé si se acuerdan cuando vimos manejo y explotación de recursos naturales, que yo les había eh, comentado de la existencia de esquemas de certificación de recursos naturales, entre ellos bosques y plantaciones, y les había hablado del logo FSC, que era la sigla de Forest Stewardship Council. No sé si se acuerdan, pero si no se acuerdan lo repasamos, que era ese logo que mostraba mediante un esquema de certificación de que esa materia prima, que muchas veces lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En las resmas de papel, por ejemplo, o en muebles, etcétera, que la madera con la que se realizó, o la pulpa, la celulosa, a partir de la cual se realizaron esas materias primas, provenían de sistemas trabajados bajo una serie de estándares eh, que habían sido certificados internacionalmente por un organismo o varios organismos que tenían a su cargo la certificación y que acreditaban que se habían realizado bajo una serie de principios, ¿no? Entonces, este trabajo también es muy novito. Se propuso comparar, esperen, voy a dejar de compartir, veo que no sé por qué sigue mi barra ahí abajo y creo que hay algo que no les deja ver. A ver, pruebo de nuevo. Se veía bien, David, igual, ¿eh? Ah, bueno, entonces el que no estaba viendo era bien soy yo. Capaz te aparece a vos la barra cuando compartís, que la podés mover. Ah, ok, gracias Julieta. De nada. Usted lo está viendo bien, entonces bueno, está bien, entonces me quedo tranquilo por ese lado. No, les decía que lo que estaba viendo es, acá la figura muestra cómo fue evolucionando el concepto también de eh, originalmente tendencias a conservar áreas protegidas. Después, esto sobre todo en África subsahariana, hay un concepto que de descentralización, se llama, que dio lugar al uso del bosque de manera comunal o compartida, y más recientemente estos esquemas de certificación FSC, ¿no? Que de nuevo, fíjense que se superponen, los conceptos no se reemplazan, sino que se van incorporando, ¿no? Así, nuevos esquemas de realización. En este caso, a diferencia del área protegida, que está dentro de lo que sería la conservación in situ propiamente dicha, o mejor dicho, o sensu stricto, eh, estas son formas que admiten cuidado, pero por fuera de las áreas protegidas, como vimos el concepto del trabajo anterior, ¿no? Y muestran que pueden tener efectividad estos esquemas, ¿no? Y que se transmiten tanto, que se comprueban. Acá los autores de este trabajo mostraron que los bosques protegidos de esta manera, con estas figuras, tienen un mejor impacto para el bienestar de las personas, que se reflejan en este caso en el panel A de esta figura 3, y en el panel B lo que está mostrando además es este índice de cambio en el NDVI, ¿no? ¿Conocen esa sigla? NDVI. No. Bueno, esta es una disciplina cargada de siglas. Bueno, y conviene por lo menos conocer algunas. Es un índice normalizado o lo que se conoce a veces como índice verde, o sea, captado, que lo que capta el satélite en imágenes cuando ve es un índice que es un estimador de la productividad del sistema, en parte cobertura y en parte productividad. O sea que se puede ver si hay deforestación o si ha habido producción, etc. Y eso es un índice que se construye a partir de las distintas bandas eh, del espectro
que captan las imágenes satelitales. Fundamentalmente creo que utiliza en este caso el rojo cercano y el rojo lejano para construir este índice, pero en todo caso es un estimador del grado de cobertura y de productividad que tienen esos sistemas. Entonces vemos que además los bosques certificados FSC tienen un cambio en este índice verde positivo, ¿no? Entonces, como dice el título, estas figuras de conservación in situ en ambientes manejados también pueden ofrecer, cuando son desarrollados correctamente o eficazmente, medidas de conservación por afuera de las áreas protegidas, que se traducen en un bienestar humano. No sé cómo fue construido este índice, pero de alguna forma los autores lo explican, y también en mantener mayor cubierta vegetal o productiva del sistema. Entonces, con esto, digamos, mínimamente lo que venimos a completar de lo que hace la conservación in situ, vimos muy brevemente algunas características de lo que es el concepto de áreas protegidas, su evolución, su descripción, y cómo ha ido también cambiando un poco a veces el concepto en torno a las áreas protegidas, y en qué estado se encuentra el sistema de áreas protegidas a nivel global, y también brevemente introducir conceptos que tienen que ver con la conservación in situ por afuera de las áreas protegidas, ¿no? Como un elemento central también, ¿no? O sea, no puede ser concebida la conservación in situ estrictamente en términos de áreas protegidas, sino de manera más integral. Hay que hacer estrategias para las áreas protegidas y para áreas manejadas. Y acá vimos dos ejemplos. Hasta acá vamos bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Se entendió? No, todo perfecto. ¿Y después podrás subir estos dos trabajos? ¿O Sí, alguno de los dos? sí, cómo no. Muy bien. Sí, cómo no, gusto. Ahora aguardame que tomo nota. Eh, Dale, gracias. no. Sí, sí. Y bueno, entonces, si esto se captó, me gustaría pasar a continuación a hacer algo análogo a esto, de decir, bueno, ¿y cómo estamos por casa, ¿no? En Argentina? ¿Cuál es un poco el panorama, ¿no? Les había mostrado el informe Planeta Protegido y la Comisión Internacional eh, de Áreas Protegidas de la UICN, como los órganos que tienen a su cargo en su mayoría centralizar el estado de las áreas protegidas a nivel global. En nuestro país, lo que es áreas protegidas de alcance nacional o federal, están a cargo del Sistema Integrado de Biodiversidad, o del Sistema de Información de Biodiversidad, perdón, disculpen, que pertenece a la Administración de Parques Nacionales. Y esta es la puerta de entrada. ¿Y con qué nos encontramos cuando ingresamos? Lo primero o una de las primeras cosas con las que nos vamos a encontrar es esta: cuál es la ubicación de los parques nacionales o de las áreas protegidas bajo la órbita de la Administración de Parques Nacionales, que en este momento son 49 y abarcan algo más de 17,5 millones de hectáreas. Una cifra que en principio parece importante, y cuando después la cotejamos, por ejemplo, al estilo de cómo lo está informando eh, el informe Planeta Protegido, Protected Planet, a nivel país, ¿no? Porque si ustedes ingresan a este sitio también van a encontrar informes a nivel país. eh, Aparece algo así como esta captura de pantalla que les estoy resumiendo acá, em, donde lo que muestra esto es lo que está informado, puede ser que no esté estrictamente actualizado, pero es lo más actual que hay disponible, ¿no? Y lo que muestra es que
Argentina a nivel global, o sea, incluyendo áreas protegidas nacionales como provinciales o de otro orden, en total suman alrededor del 8,5% de la superficie del país, y en lo que áreas marinas concierne, algo menos del 12%. O sea, no sé si se acuerdan que a nivel global, ¿cuánto era la meta de Aichi? ¿Se acuerdan cuánto era? Lo vimos la vez pasada. ¿Cuánto era lo que se esperaba a nivel global de cobertura para el 2020? No me acuerdo si era 7 o 14, o ninguno de los dos. Ninguna de las dos. 17. 17. Bueno, algo con Pero, 17. pero, pero lo que vale es la intención, vamos. Parece muy bien. A ver, lo voy a poner por el chat. Entonces, era 17% de área cobertura terrestre y 10% marina. Con lo cual, está en déficit, no llega, o está en torno a la mitad de lo que se pretendía de alcance global en nuestro país, y en lo que es la parte terrestre, y está por encima de la meta en lo que ha sido la cobertura de áreas marinas, ¿no? Con la creación del Banco Borwood, acá esta zona en torno a Georgia. Hay que ver también cómo es la contabilidad de esto, ¿no? Pero esto, o sea, no alcanzó la meta, está bastante por debajo, ¿sí? O sea, uno mira el gráfico anterior, pero no me deja, no sé qué pasa. Ahí está. Uno mira esto y dice, wow, 17,5 millones de hectáreas, pero recordemos que nuestro es un país muy grande. Y eso eran 17,5 millones de hectáreas bajo la órbita de Parque Nacional. Si sumamos todas las áreas, son 236.000 kilómetros cuadrados. Para que se dé una idea, la provincia de Buenos Aires tiene 307.000, o sea que es 2/3 de la provincia de Buenos Aires. La suma de todas las áreas de todo tipo en nuestro país, pero eso no llega a la meta como número. O sea que después, cuando veamos la representación, imagínense. Acá lo vemos cotejado. eh, ¿Cuál es? También, esto es lo más... Perdón, David, sí, una sí, pregunta. sí, La diapo anterior. sí. No me acuerdo muy bien lo que habíamos visto de las metas Ajá. y si era por país, ¿no es cierto? O sea, No, un estimativo. bueno, está bien, vamos a hacer, vale la pena, uy, no sé para qué me fui, tendría que ver, perdón, me mandó una macana, vuelvo a compartir. Porque Quería- me pareció escuchar que era por país, y si es por país, tiene en cuenta las distintas superficies que tiene cada país, porque el nuestro es como bastante grande en comparación con otros. no, pero el punto, perdón, a ver, no sé por qué no puedo, eh, ahora, ahora te muestro, ¿sí? Dame un segundo, a ver. A ver si es esto. A ver si es esto. Sí. Julieta preguntaba. ¿Sí? Sí, Fíjate Julieta. fíjate lo que dice el texto, Julieta. Dice, para 2020, al menos 17% de las zonas terrestres y aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente áreas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado
por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estarán integrados a los paisajes terrestres y marinos más amplios. O sea, la meta es global, pero también habla de que esto tiene que ser representativo, y ahí baja a nivel ya de, no solo de cada país, sino de las ecorregiones, que muchas ecorregiones son compartidas entre países, pero hay Claro. otras, como en nuestro caso, que son exclusivas de nuestro país. Entonces, no tiene que ver solo con la dimensión de los países, sino, Sino con la o especie, sea, tipo la geografía. además, ¿ves? Acá, perdón, a ver, voy a subir otra vez. Esto responde a lo que preguntabas vos, Julieta, ¿ves? Los países en tono más oscuro, en esta gama de colores, han pasado la meta, están por arriba del 17%. ¿Sí? Claro. Fíjate, Australia, Brasil, Sí, Bolivia. ahora me acuerdo. Y nuestro país está en este tono que andan entre el 5 y el 10. ¿Sí? Ujú. O sea, eso es un dato a nivel de cada país. Pero todavía no se metió con el tema de la representatividad dentro de cada país, que es lo que Claro, quería mostrarles a continuación acá. A ver si lo muestro. David, perdón, te hago una consulta más con respecto a esto. O sea, decimos entonces que es 17% de cobertura terrestre representativa de las distintas ecorregiones de cada país, pero entonces nosotros estaríamos teniendo un 8%. Nuestro sistema de áreas protegidas, de federal, provincial, etcétera, sumado todo, llega al 8. ¿Sí? Eso por un lado. Acá lo que estás viendo además, en este caso, es si sobreimponés las áreas protegidas, en este caso las nacionales, ¿no? No las totales, las nacionales, con las ecorregiones que están presentes en nuestro país, y que como ya te dije, muchas son exclusivas de nuestro país. Fíjate, acá tenés el monte, Sí, que solo se da acá, o la estepa patagónica se da solo acá, ¿no? O sea, no hay otra, esta ecorregión se da solo en nuestro país, o el espinal se da solo en nuestro país. Esta es una ecorregión. sí, sí, El Chaco en su mayoría está en nuestro país, pero también es compartido con con Paraguay Paraguay. y Bolivia. Entonces ahí habría, si me metería, tendría que ver qué está pasando del otro lado para hablar de la cobertura de la ecorregión. Pero obviamente nuestro país solamente tiene decisión, salvo que haga algún convenio internacional o binacional, solo tiene decisión para nuestro lado, ¿no? O la región pampeana, fíjate lo que es. Entonces, vemos que ya, por un lado, la meta total no se da. Ahora, si además veo la representatividad, veo que ya empieza a haber otro tipo de problemática, donde hay, hay ecorregiones donde prácticamente no se cuenta con áreas protegidas de nivel nacional, ¿no? Nacional. Puede ser que haya provincial, pero esto es lo que informa Parque Nacional. Este trabajo también me interesa porque hizo una evaluación. Este es un trabajo publicado en Ecología Austral, la revista de la Asociación Argentina de Ecología, encabezado por Sofía Nani, investigadora de Tucumán, o que, mejor dicho, que reside en Tucumán, no sé si es tucumana, y en la que participaron un conjunto grande de investigadores de distintas zonas. Hicieron un relevamiento y uno de los cuadros que muestran, estas son las ecorregiones que están en nuestro país, y presenta dos columnas, varias columnas, pero me interesa mostrar dos acá. Por ejemplo, para ver el grado de representación de áreas protegidas, tendríamos que ir a esta última, ¿no? Nos encontramos con que hay algunas ecorregiones muy bien cubiertas, la puna, los bosques andinos patagónicos, los esteros de Liberá,
la puna, ¿no? Y después vemos otros que, por ejemplo, los campos y malezales de Corrientes y sur de Misiones, el Chaco húmedo, el Espinal, eh, el monte de mesetas y llanuras, nuestra pampa, muy poco representada, muy poco representada. Pero al mismo tiempo es interesante tomar nota de esta otra columna que complementa la mirada, porque vos podés decir, bueno, ¿cuánto se mantiene como natural de cada ecorregión? Ese es un dato interesante también. Porque, bueno, podrá no estar protegido, pero tal vez se mantiene por afuera de las áreas protegidas. Y algunas están muy bien, en cambio otras, notablemente la Pampa, están, o el Espinal, son de las ecorregiones más transformadas. Es lo mismo que la selva paranaense. Entonces, esas 13 ecorregiones no solo están poco protegidas, sino que están muy transformadas. Entonces, esas sí que están complicadas. Hay otras que están poco alteradas y bien protegidas, y hay otras que están poco alteradas, pero no muy bien protegidas. El Chaco seco, que ya tiene un nivel aceptable, podría decirse, por lo menos para cómo fue este estudio, habría que ver cómo fue elaborado, pero los niveles de protección son bajos. ¿Sí? ¿Lo ves? No sé si esto contesta o completa tu pregunta, creo que era Morena, ¿no? La que me preguntó. Sí, Bien, sí, 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 genial. me alegro. Bueno, entonces me lo anoto ese también, para subirlo. Tienen para entretenerse. Bueno, acá, fíjense una de las cosas que hablábamos de cómo se designan las áreas protegidas, ¿no? Y yo les señalaba muchas veces que cómo se confronta lo posible con o la oportunidad a veces de nombrar un área con las dificultades técnicas de si siguen los principios de diseño de un área protegida, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos, esto, por ejemplo, es un área, una vista satelital, una imagen satelital de Ñacuñán, en Mendoza. Fíjense, tiene una forma rectangular, o sea, no obedece a ningún, este, el diseño de la designación del área, se nota la diferencia, ¿no? O sea, esto justamente sale por índice verde, esto que me preguntaban antes, ¿no? La imagen satelital muestra que sí, hay un efecto, el área protegida no tiene el grado de alteración que tiene afuera, pero tiene una forma de decir, bueno, esto es lo que había terreno fiscal, qué sé yo, bueno, alguien pudo encontrar la ventana de oportunidad de designarle área protegida y bueno, se designó. O este es el caso acá a la izquierda, de lo que era la Reserva Natural Otamendi, hoy Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. ¿Conocen? Sí, sí. Esto Sí. es, y fíjense, acá está la Panamericana, ¿no? Y fíjense lo que es la forma que tiene. O sea, también, de nuevo, son terrenos fiscales que lo que quedó disponible, y bueno, se lo denominó, pero no obedecen muchas veces al principio de diseño porque no, la génesis de estos proyectos tienen ya, vienen restringidos o acotados por toda una serie de problemáticas como que no se eligió idealmente y se lo designó porque tenía en un terreno fiscal que se lo pudo declarar de interés y promovió una serie de acciones que terminaron declarando parque nacional. Pero bueno, estas son a veces las realidades de partida, ¿no? Este otro trabajo también publicado en Ecología Austral hace un listado cronológico de cómo se fueron designando las primeras áreas protegidas, o mejor dicho, los parques nacionales en nuestro país. El primero es en la década del 30, los dos primeros fueron el Nahuel Huapi y el Iguazú. Y
lo que no sé si logran advertir o si los conocen algunos, si ven dónde están ubicados, o más o menos están familiarizados, pero, por ejemplo, el Parque Nacional Nahuel Huapi surge primigeniamente de una donación que hizo el Perito Moreno, de parte o de las tierras que él recibió como parte de su trabajo de delimitación de los límites con Chile, y por haber hecho una inspección del área bien a fondo, él lo dona, y esa es la génesis que da origen a este parque. Iguazú, o sea, fíjense, los dos están en el límite, en este caso con Chile, Nahuel Huapi, el Iguazú con Paraguay y Brasil. Otro tanto Lago Puelo, otro tanto Laninto, todos de la zona de bosques patagónicos, otro tanto Alerce, siempre en los límites con Chile. Glaciar es lo mismo, Perito Moreno lo mismo. Entonces, muchos de los orígenes de las áreas protegidas en Argentina, y no solo en Argentina, también se ha dado en otros países, han nacido de un cuidado escénico, porque eran muy bellos sitios desde el punto de vista escénico, y por la magnificencia del paisaje, y también por un interés estratégico, porque marca presencia en una zona limítrofe, ¿no? Esas dos cosas están en juego, y bastante más adelante, varias décadas después, empieza a haber una mirada, como un poco estaba proponiendo esta meta de Aichi, intentar de tener representatividad de las distintas ecorregiones argentinas, aun cuando no respondiera a veces a un interés estratégico desde el punto de vista geopolítico, o no tuviera una particularidad, una particular belleza, o es una caída de agua, o algo así que capte tanta la atención. Entonces, esto ha ido, digamos, evolucionando, el concepto de cómo se han ido designando las áreas protegidas en la Argentina, en particular hablo de los parques nacionales, y a esto el último condimento que también habría que agregarle es que el nuestro es un país federal, con lo cual también tengan en cuenta que la designación de un parque nacional implica una cesión de jurisdicción, ¿sí? Eso en todo caso lo vamos a ver un poco cuando veamos legislación, pero previa a la creación de un parque, una provincia tiene que admitir o permitir por ley provincial que la jurisdicción, no el territorio, no el dominio, pero la jurisdicción, o sea, quiere decir la ley que se aplica en ese área es la ley nacional, la ley federal, y no la ley de la provincia, para que el Estado nacional pueda hacerse cargo del área. ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Entonces también hay una cosa es declarar, como por ejemplo, volviendo acá, el Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934 seguramente era un territorio nacional de Río Negro, no era una provincia en ese momento. Entonces, su designación no dependió de que la provincia de Río Negro cediera la jurisdicción. Hoy en día, que tenemos 24 distritos, 24 provincias, todas las provincias tienen que aprobar, si se va a crear un parque nacional dentro de su territorio, la cesión de jurisdicción. Entonces eso también le pone otro, digamos, en nuestro país, que es un país federal, le pone otro condimento, otra característica adicional a cómo se van creando los parques. O sea, no David, depende, una pregunta. ¿sí? No depende estrictamente del gobierno central, ¿sí? Sino que hay una serie de requisitos previos. Sí, Julia, te escucho. No, por ahí por desconocimiento, pero vos hablas de parques nacionales y estos sí tendrían jurisdicción, digamos, nacional, pero hay otras áreas protegidas que tienen jurisdicción provincial. Correcto, sí, sí, claro, que en este número, fíjate, Julia, acá Claro.
Estas estrictamente nacionales hay en el sistema de información de parques, en el SIB, están estas. Pero para llegar a este número que está acá, a eso se le sumaron muchas más, que son de cobertura provincial o incluso hasta municipal. ¿Responde eso? Claro. Fíjate Sí, gracias. Fíjate que el número es otro, es bien distinto, ¿no? Acá habla de 17 millones y medio de hectáreas, acá ya salta un número mucho mayor, ¿no? 236.000 kilómetros. Eso es porque se sumaron áreas protegidas de jurisdicción provincial o incluso hasta algunas privadas que son declaradas dentro de la red. ¿Sí? Yo les había mostrado ejemplos de la vez pasada de que había, además de los parques nacionales, dentro de la identificación de áreas protegidas de interés mundial, estaban las designaciones de sitio de patrimonio mundial natural de la UNESCO, la Reserva de la Biosfera de MAB y los sitios Ramsar. Bueno, nuestro país tiene representantes de estos tres también en nuestro país. O sea, son designaciones de alcance internacional que están en nuestro país. Y que nuestro país se hace responsable, digamos, por responder del cuidado de estas áreas protegidas ante estos organismos internacionales. En la reserva, dato de color, en la reserva de biosfera en el Delta del Paraná habían empezado a construir un country hace unos años, Sí, que después se paró, pero bueno, para que dato de color nada más. sí, acá está, mira, está todavía como figura acá como Reserva Natural Otamendi, ¿no? Es un sitio Ramsar. Incluso la Reserva Ecológica Costanera Sur de esta nuestra ciudad también está en esta red. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, sitios Patrimonio de la Humanidad en nuestro país. Fíjense que a veces una misma área protegida tiene más de un tipo de reconocimiento, eso ya lo habíamos visto, y a veces hasta hay que ver de que no se contabilice más de una vez, ¿no? Pero la UNESCO ha reconocido a los glaciares, Iguazú, las misiones jesuíticas, ahí tiene valor cultural, ¿sí? Península Valdés, la Cueva de las Manos, Talampaya, la Quebrada Humahuaca, creo que ha sido el último. Y estas son las reservas MAP que hay en nuestro país, no sé si es el último actualizado, pero más o menos muestra un panorama de la cobertura que tiene en nuestro país. Y lo mismo para los sitios Ramsar. Y todo esto, ven, esto está en un sitio dentro del Ministerio de Ambiente de la Nación, porque es el organismo que responde ante la Convención Ramsar, ¿no? El ministerio es el punto focal que tiene a su cargo el monitoreo, el cuidado, el registro, la evaluación, el monitoreo de estos sitios. Ok. Y bueno, acá un poco mostrar que hay otro tipo de esfuerzos también para la conservación, que así como hay designación de áreas protegidas de alcance fiscal, hay otras que abarcan también ambientes en tierras privadas. Yo tuve oportunidad de participar de este trabajo que está acá a la izquierda, para designar áreas prioritarias para conservar pastizales, un trabajo bastante largo que hicimos con Fernando Miñarro, que hoy es director de conservación de la Fundación Vida Silvestre. Hicimos un inventario de áreas valiosas para conservación de pastizales que abarcaba distintos tipos de ambientes y que fue un relevamiento de expertos fundamentalmente, y que se atendió también a postulaciones. Y acá otro esfuerzo muy importante y muy reconocido también y muy más estandarizado, que es el que se conoce como áreas de importancia para la conservación de las aves, AICAS en español o IVAS en inglés. Las siglas en inglés son Important Bird Areas, ¿no?
Y que en este caso también hay una forma más estandarizada, establecida por BirdLife International, de cómo, de cuáles criterios utilizar para la designación de un área como área de importancia para la conservación de las aves. Entonces, acá seguía una serie de estándares, que son estos que están acá en este recuadro, ¿no? Y acá lo que me interesó también destacar es que hay un grado interesante a veces de sobreposición, de que por los dos lugares, por las dos estrategias, se sumaban áreas, se complementaban y a veces se superponían, ¿no? Entonces, de nuevo, también mostrar la conservación in situ que abarca, estos inventarios abarcan tanto tierras fiscales como algunas provinciales, fiscal provincial, y otras áreas privadas. Por ejemplo, acá está esta gran mancha roja, es un gran bañada, es la laguna La Picasa, es un área de importancia de conservación para las aves, pero, perdón, para un gran humedal, digamos, ¿no? También de interés. Bien, y del mismo modo en que vimos que hay evaluaciones de la efectividad de gestión, ¿no?, de las áreas protegidas a nivel global, a nivel internacional, en nuestro medio también se han intentado desarrollar esas mismas iniciativas. Acá a la izquierda, cómo elaborar los planes de gestión de las áreas protegidas bajo la órbita de la Administración de Parques Nacionales, y a la derecha algo análogo, utilizar una herramienta que se llama MAPE, es una sigla, para establecer el diagnóstico de conservación de áreas en establecimientos privados, ¿no? Y acá es donde un poco, como para introducir a esta temática, primero una reflexión, como para poner un poco de contexto, ¿no? Es decir, bueno, a la hora de diseñar y pensar un área protegida y su gestión, una vez que ya está delimitada, pongámosle así, es decir, bueno, o a la hora de presentar también un plan de manejo para un área protegida, uno de los primeros aspectos que hay que evaluar es cuáles son los objetivos de conservación, por qué conservar el área, para qué, o, y cómo delimitarla, ¿no? Y entonces aparecen problemáticas como esta que está acá planteada, ¿no?, en esta figura, donde eh, lo que se conoce como la línea de base cambiante, o sea, también reconocer que el ambiente también va sufriendo cambios, y lo que se pretende conservar puede ser en parte función de en qué época fue percibido esto, o de quién lo perciba. Es decir, la mirada que tiene un pescador, por ejemplo, del ambiente en 1970, que ya la generación siguiente tal vez ya reconoce que el ambiente que él está percibiendo no es el mismo de quien lo precedió. Y lo mismo podemos decir con la generación de los nietos respecto de los hijos, ¿no? Entonces, este tema de la línea de base cambiante también va afectando a la hora de definir los objetivos de conservación. Porque tal vez este hombre vea este ambiente como mucho más empobrecido y no sea digno, en su mirada, en su línea de base, este ambiente tal vez no sea un objeto particular de conservación. Pero para este muchacho tal vez sí. Y lo mismo podría decirse de esta idea entre estas dos generaciones. Entonces, los objetivos de conservación no siempre son fijos, sino que también es una idea que va evolucionando, y que entre otras cosas va evolucionando en la medida que también el ambiente va sufriendo cambios. También juega un papel en esos objetivos de conservación el conocimiento y la experiencia, entonces, y el ambiente en el que se vive. Acá, por ejemplo,
un trabajo hecho, guiado por Javier Simonetti, un prestigioso investigador chileno de reconocimiento internacional. Estuvo alguna vez en nuestro país, dio unas charlas, le tomé prestadas algunas de estas transparencias de su presentación, donde demuestra que, por ejemplo, bueno, eh, el reconocimiento que tienen de las distintas especies de plantas o animales, un adulto y los niños, es distinto. Entonces, qué conservar también va a depender de cuán familiarizado y qué experiencia y conocimiento tenga. O también de cómo eso se puede ver afectado dependiendo de si habito en un medio rural o en un medio urbano. O también mi mirada, mi percepción de algunas problemáticas puede ir cambiando dependiendo de mi grado de educación, de mi perfil técnico, profesional. Por ejemplo, ante la afirmación, las plantaciones de pino amenazan la biodiversidad, esto es en Chile, un país donde hay mucha plantación de coníferas y sobre bosque nativo. Los estudiantes y comerciantes, por ejemplo, no lo ven así, los forestales están en torno a esta mirada, los profesionales claramente están de acuerdo, etc. Y por último también estos conceptos van variando en función de la edad y de dónde a veces se vive, ¿no? Entonces, promover los objetivos de conservación es el resultado de un proceso al que se arriba y que pero que tiene que ser explícitamente puestos, tienen que estar compartidos o comprendidos y además tienen que ser verificables, ¿no? Entonces, eso ya es un primer aspecto a tener en cuenta a la hora de pensar en la gestión de un área protegida. Y así es como se hacen esfuerzos para intentar identificar las áreas prioritarias o los criterios prioritarios con los cuales establecer estos aspectos de criterios de conservación. Y a la hora de pensar en la gestión, también estos trabajos realizados en Chile, por ejemplo, para ilustrar que cómo se lleva adelante la gestión de las áreas una vez que están designadas. Entonces, con qué elementos se mueven los gestores del área para llevar adelante su trabajo, su tarea. Entonces, muchos de los gestores que fueron entrevistados en este trabajo en Chile, por ejemplo, mostraban que para ellos no había suficiente información acerca del manejo del área, o que a la hora de hacer uso de los programas de investigación decía, bueno, no había a veces ni siquiera trabajos de inventario, o sea, para el área protegida, lo cual eso sí que es realmente serio, porque es difícil que se designe un área protegida sin un inventario previo, pero en la mayoría de los casos sean trabajos ad hoc y no en todos los casos se contaban con programas, ¿no? Y este es un trabajo también liderado por William Sutherland, un investigador muy prestigioso de Reino Unido, en donde lo que muestra es con qué tipo de fuentes de información los que gestionan las áreas protegidas, en este caso un ejemplo de Gran Bretaña, se basan para llevar a cabo su tarea. Entonces, fíjense, la mayoría se mueve por sentido común o por experiencia personal, o hablando con otros colegas, y el papel que tienen las investigaciones científicas es relativamente poco relevante en la gestión. Bueno, está bien, este es un trabajo que ya tiene sus años, pero acá marca un problema, es decir, el puente, ¿no?, que hay que tender entre quienes estudian las áreas y entre quienes las manejan. David, una pregunta. Sí, ¿Qué serían las publicaciones secundarias?
era que a veces no pasan por una revisión por pares, al estilo de una publicación científica clásica de una revista, lo que se suele llamar a veces literatura gris también, ¿no? Informes, manuales, pero publicaciones que no estrictamente pasan por un proceso de revisión por pares como suele predominar en la literatura científica. ¿Sí? Ah, gracias. Listo, listo. Entonces, esto es un llamado de atención para un curso como este, creo que resulta además apropiado para quienes les interese en un futuro profundizar, dedicarse a la biología de la conservación como disciplina dentro de la biología. Este es un tema que invito a que lo tomen. A cómo cerrar o conectar este puente y cerrar estas brechas a veces que hay entre cómo se gestiona el conocimiento y cómo se gestiona el arte. Y para eso se proponen esquemas como estos que se llaman de gestión adaptativa, que intentan replicar también los sistemas hipotéticos deductivos de cómo se lleva adelante una investigación científica en el marco en que solemos desarrollarla en una disciplina científica, ¿no? Entonces, es un círculo que se puede plantear en estos términos, donde se comienza por definir el problema, se diseña una acción para ponerla a prueba, se implementan esas acciones, se monitorea, se evalúan los resultados y se revisa a la luz de eso las hipótesis para eventualmente reformular el problema, y esto en un marco que toma, por ejemplo, estos documentos suelen trabajar de esa manera, con lo que se llama manejo adaptativo también, ¿no? Un esquema de prueba y error, pero donde se va incorporando el conocimiento anterior, pero todo eso tiene que requerir el planteo de un diagnóstico inicial de la situación, proponer una forma de hacerlo, seguirla, ver cómo dio y retroalimentar eso, ¿no? En este esquema también del MAPE, también propone algo parecido, ¿no? Medir, ¿no? Esto es para un área protegida privada, pero más o menos el concepto es parecido. También propone hacerlo de manera participativa, o sea, que varios vecinos, o sea, que haya una red de áreas en donde todos comparten la información. Eso también es un aspecto muy valioso. O sea, yo abro, el dueño debería abrir su tranquera para que los vecinos también vean lo que está haciendo y en un aspecto compartido, ¿no? Analizar, planificar, ejecutar. Y esto en una suerte como más que de círculo, acá lo que muestra es una suerte de espiral, ¿no? Es decir, bueno, siempre va una especie de lo que se suele denominar mejoramiento continuo, ¿no? O sea, cada vuelta de este ciclo refuerza o mejor debería representar un paso en la dirección deseada respecto del ciclo anterior. Y también propone tener indicadores de gestión, ¿no? Valga la redundancia, no solo del desempeño del área, en este caso un ambiente productivo, pero que intenta hacer conservación en tierras privadas, donde hay indicadores de la gestión, por ejemplo, si hay un marco jurídico, si hay planificación, si se cuenta con capacidades de gestión en el terreno, si hay sustentabilidad financiera del proyecto, si se desarrollan relaciones públicas, etc. Después, cómo es la parte de conservación propiamente dicha, si hay un manejo del patrimonio natural, si hay un control y vigilancia efectivo, si se hacen tareas de educación y extensión. Y también la parte productiva, ¿no? Porque esto es tierras privadas que admite este tipo de usos, y bueno, si la producción es sustentable, ¿no? Entonces, tener un tablero de una serie de indicadores y ver cómo están con respecto a cada uno para ver cómo mejorar, por ejemplo, los que están por debajo de un valor aceptable, tratar de que en la próxima vuelta vuelvan a subir. ¿Sí? Y tal vez, para modo de cierre,
me gustaría terminar mostrándoles este documento que creo que los compartí. Sí, había un grupo que cuando presentaban el TP querían pensar en un plan de manejo, ¿no? Para un área en Salta, creo que era. Yo dije, fíjense que lo voy a compartir con ustedes este documento, que es en su momento yo tuve la oportunidad de participar como supervisor de este documento. Fíjense que fue financiado por Rufford, o sea que esto tranquilamente es un ejemplo de qué tipo de cosas los invitamos a que formulen, porque esto fue financiado, acá lo que se proponía era, había un área en ese momento que estaba como área protegida por la Fundación Vida Silvestre Argentina, y se propuso hacer un documento de plan de manejo. Y en general es un documento para que vean cómo está armado, de decir, bueno, los objetivos de conservación están planteados en este capítulo inicial donde se diagnostica el área. Acá un capítulo particular para el objeto de conservación principal, que era el último núcleo poblacional de Venado de las Pampas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, como ese era objeto con el cual se había designado el área en su inicio, se hizo un diagnóstico de la especie en general, cuál era el contexto en el área, las amenazas que tenía, la factibilidad de hacer cría en cautiverio, etc. Después se pasa a un diagnóstico del área protegida, donde justamente se hace el inventario de lo que hay, se muestra el estado de conocimiento que hay de publicaciones, de actividad de educación, de extensión, de investigación que se hace en el área, los problemas de manejo con los que se encuentra. En este caso también es un área sometida que se está subiendo el mar. Entonces esto también trae problemas desde el punto de vista de manejo, en un contexto de cambio climático, y un diseño del área, una serie de programas de administración, de educación y uso público, de manejo de recursos naturales, y también cerraba el documento una guía de qué hacer primero y qué hacer después, ¿no? Qué era lo que había que hacer con mayor urgencia, y después qué admitía un mediano plazo. Bueno, entonces también una serie de anexos para completar el documento. Entonces esto es para que vean qué debe en general encontrarse dentro de un plan de manejo. Y esto también es sometido a revisión, ¿no? Los planes de manejo en general suelen revisarse con cierta periodicidad, o al menos debería, ¿no? En esos ciclos que mostraba antes también se invita a decir, bueno, cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Pero nacen de una idea de decir, bueno, acá tenemos este área que tiene esta serie de comunidades vegetales, que está acá localizada, que tiene estos valores de conservación, estas actividades que se realizan en el alrededor, esto, bueno, las características de los venados, su interés, las amenazas que han tenido, otros aspectos que complementan el interés por el cual designar el área, las actividades de educación y de investigación que se realizan, los problemas, por ejemplo, las dificultades de acceso, o vandalismo, o especies invasoras, perros, chanchos y marrones, con los daños que hacen, etc. Una propuesta de cómo zonificar, cómo ingresar al área, el área de amortiguamiento, el área más estricta, etc. Dónde podrían llegar los visitantes, qué circuitos podrían hacer, si hacerlo por tierra, por por el canal, por la ría, etc. Bueno, y los distintos programas que les señalé, y algunas, por ejemplo, propuestas de cómo controlar los invasores, en este caso, cómo atender el tema de los chanchos. Y esto que le decía, finalmente, cuáles son las actividades de alta prioridad, de prioridad media, y otras que podría esperar un poco más. Y esa es un poco la estructura de un documento para gestionar, designar una área protegida, proponerle y cómo gestionar.
Entonces, como para cierre de esta primera parte, para completar lo que sería la conservación in situ, terminaría con esto que planteó Javier Simonetti, de hacer un análisis participativo de las metas, objetivos, que haya indicadores que puedan ser verificables, trabajar en una zona de frontera, ¿no? Sometida a- a aspectos que están cambiando o en un contexto donde se aprende por prueba y error, ¿no? Este concepto de manejo adaptativo, en un pacto con la sociedad, ¿no? Las comunidades locales y con la sociedad en general, y, y todo esto de manera de tratar de robustecer el papel de la investigación, este puente entre investigación y que, digamos, no circule solamente por ambientes académicos, sino que tratar de hacerlos accesibles a quienes podrían ser los usuarios o gestores de esa información, ¿no? Y creo que eso es todo por acá, que me había quedado pendiente de conservación in situ. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? Estamos bien. Bueno, entonces, No, todo perfecto. genial. Les propongo, hagamos un intervalo muy cortito para, en el caso para el mate, 5 o 10 minutos, son y cuarto, y 20 y 25 más tardar retomamos, que quiero presentar lo que sea algo acerca de conservación éxito. ¿Sí? Dale, perfecto, David. Pongo a pausar acá la grabación. Muy bien. Entonces voy a compartir ahora la pantalla. Avísenme por favor cuando ya se está pudiendo ver. ¿Se ve? No, todavía Está no. cargando. Oh, está cargando. A ver. Ok, a ver. Pruebo de nuevo. A ver ahora. Ahora sí. Ahí está. Sí, sí, lo sé. Bien, bien. Bueno. Rapidito. Entonces, ¿qué es la conservación ex situ? A grosso modo. Una definición que podemos utilizar es esta que está acá, dice que consiste en mantener algunos componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. ¿Con qué finalidad o cómo debe ser concebido la conservación ex situ? Acá, de entrada, la propuesta es que esto sea concebido como un complemento de la conservación de especies, los recursos genéticos in situ. O sea, más que pensarlo en términos de la cosa en sí misma, por su propio valor, sino siempre pensándolo en relación a una parte integral de la estrategia de la conservación in situ. ¿Y qué formas adopta la conservación in situ? Básicamente se puede clasificar en bancos de germoplasma, eh, que históricamente, y aún hoy, pero su mayor énfasis se ha volcado a la conservación de especies útiles para la alimentación y la agricultura, pero cada vez también se está abriendo más a otro tipo de especies, pero tiene su origen muchas veces en especies útiles para la alimentación y la agricultura. Y otro gran tipo de básico que hace a la conservación ex situ son los centros de especies, fundamentalmente zoológicos, acuarios, centros de rescate,
o jardines botánicos y viveros. Esos son básicamente los tipos de aspectos en que se desarrolla la conservación in situ. Éxito. El esfuerzo que se pone en la conservación in situ es considerable, más aún si se involucra a las especies útiles. Se estima que hay al menos 500.000 accesiones de material genético de plantas cultivadas. O sea, piensen que una accesión es en realidad un conjunto de semillas, ¿no? Que puede variar en número dependiendo del tipo de especie o de población que se guarda, pero alrededor en general son 1000 semillas, por ejemplo, las que forman una accesión o entrada al banco, a un banco con un código, a eso se denomina accesión. Y eso en general es un conjunto que suele tener aproximadamente 1000 semillas. Y además hay otras tantas que han ingresado vía los jardines botánicos. En los centros de especies se conservan alrededor de 3000 especies de vertebrados y 100.000 especies de plantas. También es interesante pensar que los objetivos con los que fueron originalmente pensados, los jardines botánicos han evolucionado mucho respecto de lo que es en la actualidad. O sea, nacieron como lugares de interés científico para la introducción y evaluación de especies, y más recientemente están teniendo un papel cada vez más importante, no solo en términos de investigación y educación, sino también en la conservación, en el patrimonio genético vegetal. O sea que son instituciones que ahora son una herramienta integral de la conservación. Los jardines botánicos se agrupan a nivel internacional en esta organización, cuya sigla es BGCI, que es la sigla en inglés de Botanic Gardens Conservation International, y que agrupa a los jardines botánicos alrededor del mundo, y que tienen por objeto rescatar germoplasma, producir material para investigación, para reintroducción, para restauración y manejo de hábitat, almacenar germoplasma, como les planteaba, ya sea como banco de semillas, como colecciones de campo, proveer material para también reducir la presión de la recolección de plantas silvestres, o sea, funciona como un lugar de reproducción y con eso quitarle presión a la extracción, y también hacer tareas de educación. Y las plantas que incluye, bueno, pueden ser, tienen prioridad lógicamente las que son las más amenazadas de extinción, las que son de importancia económica, las que requieren ser reintroducidas o las que tienen algún otro interés científico o endémico en particular. Una primera toma en consideración es que si vemos cómo están distribuidos los jardines botánicos en el mundo, bueno, tiene una distribución bastante particular y desigual. En general, si bien la mayor parte de las plantas se encuentran dentro de la faja intertropical, la distribución de los jardines botánicos está por afuera. No quiere decir que no haya ejemplares digamos, en invernaderos, etcétera, pero digamos, eso ya le pone una primera restricción, ¿no? O característica, en todo caso. Uno de los principales jardines botánicos a nivel mundial es el de los jardines reales de Kew en las afueras de Londres, probablemente junto con el Missouri Botanical Garden, sean de los principales a nivel global,
Y lo destaco porque, además de ser uno de los más antiguos y pioneros, tiene un programa muy ambicioso de conservación ex situ, de manera sistemática, y que se ha plasmado en este proyecto que se conoce como Millennium Seed Bank. ¿Han oído hablar de este proyecto o de los jardines de Kew? ¿Lo conocen? ¿Algo de esto? Del jardín, sí, hay un documental en donde, bueno, como siempre está David Attenborough. Correcto. eh, Sí, sí, sí. es espectacular el lugar, Sí, pero lo del proyecto no. bueno, buenísimo. Sí, si tenés a mano después compartí cómo se accede. Yo he visto, no sé si todos los documentales de Attenborough que hizo en el en el Jardín Botánico, pero los que vi eran fascinantes. Bueno, ¿y qué persigue este proyecto? Em, Tener una cobertura de, ya como ven, dice el 25% de las plantas vasculares, ¿no? O plantas que se protegen fundamentalmente por semillas, pero no exclusivamente para el 2020. O sea, programa ya muy ambicioso que excede largamente a las plantas de interés por su interés utilitario, ¿no? Como originalmente nació, o por su interés ornamental o atractivo como tenían los jardines en un comienzo. Esto ya es más abarcativo. Y lógicamente tiene un plan muy ambicioso de colecta y que es muy riguroso, también es muy riguroso en cómo se gestionan los permisos, porque piensen que esto también tiene un valor estratégico muy grande, ya que acuérdense, en un contexto, como ya les presento otras veces, donde el convenio de diversidad biológica representó un cambio de paradigma, donde la biodiversidad pasó de ser un patrimonio global o de la humanidad a pasar un patrimonio de la soberanía de los países. Este tipo de convenios, donde digamos lo que se está es habilitando a una institución a tomar muestras o colectas en el ámbito de los países, es un tema sensible, ¿no? Por lo cual hay un seguimiento y una corroboración y una gestión muy ajustada, ¿no? Que también todo esto tiene que ser muy aclarado por cuál es el sentido de la colecta, para qué es, cómo se va a acceder, etcétera, etcétera. En nuestro país contamos con una serie también de jardines botánicos en una red, algunos de los cuales pertenecen a la red internacional, y digamos, como les señalaba antes, la tradición de la colecta en nuestro país tiene por una parte una raíz en los jardines botánicos, también en los bancos de semillas que eh, originariamente se han utilizado con un objetivo de utilizar para la agricultura o plantas de interés por algún tipo de uso que se hace sobre ellas, ¿no? Y digamos, son las instituciones ligadas al agro, como en nuestro caso el INTA, las que han desarrollado los principales bancos de semillas en nuestro país. Y las formas de conservación del material son o en pie, en jardines botánicos, o en banco de genes en campo, digamos acá individuos enteros plantados, porque a veces no pueden ser, las semillas no son posibles de ser mantenidas, ahora lo vamos a ver, o en banco de semillas, o a veces también se los guarda tejidos in vitro, por ejemplo la papa se preserva mucho de esta manera, banco de polen, de embriones, bancos de ADN. El banco de semillas es el más valioso y probablemente una de las formas más difundidas de conservación in situ en plantas. Y también, como dice, se guardan accesiones, ahora les voy a explicar más o menos en qué consiste. Hay distintos modelos. A ver, perfecto, gracias Julieta. Los bancos de germoplasma a campo
a veces son para hábitats seminaturales, en torno a un jardín botánico o en forma se utilizan también para cultivos tropicales, para silvicultura, estos que tienen plantas que se denominan semillas recalcitrantes. ¿Oyeron hablar alguna vez de esta denominación, lo que son semillas recalcitrantes? ¿Conocen? ¿Conoce esa denominación? Ahora, si no, ahora se los muestro. No, yo no. Nunca lo escuché yo. Bueno, ok. Entonces tal vez ingreso por acá. Las semillas, ¿cómo se conservan? ¿Cómo mantienen su viabilidad? En general, tienen un tiempo determinado por el cual se mantienen viables, pero que puede prolongarse bajo determinadas condiciones de temperatura y humedad. En general, si hay baja humedad y la temperatura es baja, no hay prácticamente actividad biológica dentro de la semilla y pueden ser guardadas por tiempos relativamente prolongados. Ahora, no todas las especies tienen la misma tolerancia a sostener la viabilidad, y las llamadas semillas o especies con semillas recalcitrantes son aquellas que su viabilidad recae muy drásticamente, rápidamente, entonces no son posibles de mantener bajo la forma de semilla y requieren algún otro tipo de conservación alternativa, como en finca, o mantenerla viva o en forma vegetativa, pero no como semilla. En cambio, las especies llamadas así ortodoxas son las que tienen mejor disponibilidad, mejor disposición para ser guardadas de esa manera, como habrán oído hablar seguramente, por ejemplo, en excavaciones arqueológicas, a veces que se han encontrado semillas, se han probado sembrarlas y se las cultivaron y pudieron germinar, entonces eso da una cuenta de que bajo esas condiciones, ya les digo, de temperatura y humedad, fueron capaces de mantenerse por largo plazo. Entonces las opciones, estoy un poco corto de tiempo para variar, así que voy a tratar de ir pasando rápidamente los temas, pero si hay algo que no se entiende, igual me preguntan, en todo caso habrá alguna cosa que se quede afuera eventualmente, pero si no me detengo es porque no quiero intentar completar en el tiempo que nos queda. Les decía que a la hora de decidir de qué manera desarrollar la conservación ex situ, va a depender, por ejemplo, de cuáles son el comportamiento de las semillas al ser almacenadas. Siempre un aspecto es la disponibilidad de recursos, de dinero, de infraestructura, de que sea mantenido en el mediano y largo plazo, ¿no? O sea, no se requiere solamente un dinero inicial, sino que después va a haber requerimientos de dinero para el mantenimiento de personal, de la estructura, etc. O sea, es un esfuerzo, es clave, es estratégico, pero también requiere estar preparado. Y también, bueno, como hay distintos tipos de bancos adaptados para distintos ciclos biológicos, o sea, a veces se pueden ser guardados por mucho tiempo, por corto tiempo, porque se los vuelve a reutilizar los materiales para volverlos a propagar o para hacer ensayos, etc. Y también depende qué es lo que se quiera conservar, ¿no? Entonces todo eso condiciona la decisión. Bien. Acá tenemos una ilustración de dónde están los bancos de semillas más relevantes en el mundo. La altura indica la cantidad de muestras que ingresan en esos bancos.
algunos son nacionales y otros forman parte de esfuerzos multilaterales, internacionales, dependientes, por ejemplo, de la FAO, que se especializan en algunos cultivos. Por ejemplo, acá en México tenemos muestras de maíz, en Colombia tenemos frijoles, en las Filipinas de arroz, etc. Y acá tenemos esta gran columna verde, que es lo que se conoce como el Depósito Mundial de Semillas de Svalbard. ¿Han oído hablar alguna vez de este depósito? De este sí. Ah, muy bien. ¿Y qué es? El Banco Mundial de Semillas. Sí, digamos, es un esfuerzo internacional más que un banco. El Banco Mundial suena a un organismo Lo escuché así yo, pero bueno, Ah, quizás. claro, sí, es un banco en el sentido de depósito, ¿no? Es el resguardo más importante de copias, digamos, de muestras que todos los demás bancos que están en esa figura mandan a esta organización que está bajo esto es en territorio, es una isla, un archipiélago muy cerca del Ártico, que pertenece a Noruega, si mal no recuerdo. Esta es una vista del exterior, y esta es una vista del interior. Acá otra acercamiento que muestra cómo se accede. Y lo que quiero que vean es que esto que está acá abajo a la izquierda, como la entrada, es en realidad esta puerta, y todo lo demás está adentro del hielo, ¿no? O sea, ¿cuál es para que vean, está a muy bajas temperaturas, se ingresa por lapsos muy breves a estos sitios, eh, y prácticamente la finalidad acá no es que tengan un resguardo de muy largo plazo en estas cámaras de almacenamiento, donde este, su función es que sean el resguardo en caso de que alguno de los otros bancos haya tenido algún impedimento y perdiera alguna de las muestras, ¿no? Entonces, este es el resguardo final, y es el que, de nuevo, ¿no? Es muy estratégico y también requiere de la colaboración de todos los países en ceder sus materiales a la custodia de un organismo internacional dentro del territorio de un país como en este caso Noruega, ¿no? Se ve cómo funciona, decir, y por qué está ubicado acá. No es caprichoso, sino que en estas condiciones, yo dije, de baja humedad y temperatura, es cuando más larga es la preservación. La idea es que algo que ingresa acá no se lo, no se lo toque por décadas. Y un requisito muy importante para eso también es que las muestras estén adecuadamente colectadas y tratadas y preservadas, ¿no? Porque eh, algo que vas a poner en un lugar que tiene tanto costo, ¿no? Y tan estratégico, o sea, es como una especie de lugar, llamémoslo así, de Arca de Noé, decir, bueno, ¿qué vas a ingresar ahí? Tiene que ser algo que esté en el mejor estado posible, ¿no? Entonces, también es un elemento muy importante preparar las muestras para su adecuada preservación. Y de nuevo, acá hay manuales de cómo llevar a cabo esas rutinas, y también de los criterios con los cuales incorporar o no muestras en un banco. No es trivial porque es algo que tiene un espacio finito, entonces cómo tomar la decisión de qué entra y qué no, además de siempre tratar de buscar expandir la cobertura, que es algo, por cierto, muy ambicioso, pero como yo decía, que requiere el financiamiento adecuado, siempre demanda algún tipo de decisión sobre
cómo atender qué debe ingresar y en qué estado, ¿no? Y para eso hay que tener mucha... hay que ser muy criterioso, ¿no? Como dice acá, bueno, seguir una serie de criterios de cómo hacer. Te hago una consulta de curiosidad. Sí, cómo no. ¿Cómo hacen con el tema de la variabilidad genética? O sea, ¿las muestras las toman de distintas plantas como para que haya No, variabilidad en la semilla? como te decía, el concepto, yo te decía, la unidad, a ver, la unidad que ingresa se llama accesión, ¿no? O entrada. Una entrada, ¿qué quiere expresar en general? Puede ser una población de individuos de una cierta procedencia y con un cierto rasgo y caracterización, ¿no? Y en principio lo que es relativamente homogéneo es lo que está dentro, lo que ingresó parte de esa entrada. Pero vos, por ejemplo, qué sé yo, ahora tal vez a través de un ejemplo se pueda entender. Fíjate acá a la derecha, tenés lo que son la red de bancos de germoplasma del INTA, ¿no? El INTA tiene todos estos bancos en sus estaciones experimentales, y este celeste es el banco base que está en el INTA Castelar. Este banco base tiene un resguardo, una copia, como la bóveda de Noruega, pero un resguardo, una copia de lo que hay en todos los demás bancos activos, ¿no? Estos bancos activos tienen muestras, ensayan las muestras porque son de cultivos, ¿no? Aunque no se restringe a cultivos, pero nacieron así. Es decir, bueno, acá probamos, qué sé yo, en Pergamino contamos con las muestras de trigo y maíz, ¿no? Embalcarse de papa. En general se especializa en ciertos cultivos. Es decir, bueno, acá probamos los materiales, los caracterizamos, los ensayamos, eh, los ponemos a reproducir, guardamos una copia, una parte la mantenemos acá, una parte la mandamos al banco base. Y, pero de papas tenés muchas distintas muestras, lo mismo que de trigo o de maíz, etc. Y de esa manera procurás cubrir toda esa variabilidad o heterogeneidad de la que vos creo que me consultabas. No sé eh, si eso... Sí, perfecto. Gracias. No, por favor. Entonces, acá un folleto de, por ejemplo, como este acá en celeste, el IRB es el Instituto de Recursos Biológicos, eh, es el que tiene el banco base, que como dice acá, la conservación de semillas de largo plazo, incluso hay conservación in vitro. Y después tenés colecciones activas donde el material se ensaya, se lo pone a multiplicar y se procede a guardar una muestra ahí y otra parte va para el banco base. Cuando prueban los materiales, a veces piden al banco base, puede pasar dos cosas, que el banco base haga las pruebas de viabilidad y diga, estamos notando una pérdida, una caída en viabilidad del material, por favor póngalo nuevamente a multiplicar para mandar una nueva muestra, porque acá se está perdiendo y si no, se va a perder, o nosotros tampoco vamos a guardar cosas que no tengan viabilidad, porque no ese es el sentido. Entonces, periódicamente también el banco base hace muestra de viabilidad a ver cómo está lo que se está guardando ahí. Y eventualmente puede pedir a un banco activo que le mande una muestra para cubrir la anterior. También puede pasar al revés, que hubo algún problema en el banco activo o dicen, miren, nos faltó esto que en su momento le pasamos, ¿nos pueden mandar un poco? Sí, le mandan un poco. Y así es como funciona, ¿sí? Bueno, eso paso, pero eso es más o menos, en todo caso después le queda en la diapo un poco lo que les conté de cómo funciona, para decir la diferencia entre lo que es un banco activo y un banco base, ¿no? Es decir,
la idea no es solamente guardar las muestras, sino que se conozcan qué características tiene lo que se está guardando. Entonces, para eso se hace también una caracterización y una evaluación del material, para saber si, bueno, este es resistente a sequías, es resistente a la arroya, o tiene tal característica a la hora de cruzarlo, para decir, bueno, mándeme este material que quiero hacer una prueba para hacer un cruzamiento, etc. Y este es cómo son las siembras en invernáculo, cómo se lo trasplanta para los ensayos acá. Y acá están los distintos tipos de formas en que se pueden guardar, en recipientes, en sobres de aluminio, etc. Y de nuevo, dependiendo de las condiciones que se puedan desarrollar, de los fondos con los que se cuenten, puede haber posibilidades de guardarlo por corto o mediano plazo o más largo plazo. Es otra de las limitantes, ¿no? Acá muy brevemente, para contarles, o sea, mucho de lo que está desarrollado es para plantas, pero también digamos, ¿qué hay respecto a la conservación ex situ en animales? Bueno, acá hay un proyecto europeo de lo que se suele denominar a veces como rewilding, es esfuerzos que procuran reintroducir especies que localmente se han visto amenazadas, ¿no? O a veces expandir su rango. Lo que ha resultado más exitoso en la experiencia europea es un poco lo que está en este párrafo. Dice: nosotros hemos encontrado que la vuelta de la vida silvestre en Europa desde mediados del siglo XX ha sido posible predominantemente debido a las acciones de protección y los objetivos de conservación, al manejo del hábitat y de los sitios de nidificación, y a la protección legal. De las técnicas de manejo de las especies, lo que más ha contribuido es aumentar el tamaño poblacional vía traslocaciones o reintroducciones, como la forma más exitosa. Y también reducir la presión de caza, la protección de la persecución y la prohibición de ciertos agroquímicos también ha posibilitado mantener a algunas de las poblaciones y reintroducir. Y acá dan ejemplos, ¿no? De lo que está en verde en este mapa abajo es cuánto expandió su rango respecto a lo que cuál era el original histórico y cuánto logró expandirse al cabo del programa, ¿no? Que en este caso había arrancado en 1960. Acá, análogamente a lo que vimos para Banco de Semillas, la UICN también hace evaluaciones de cómo justificar, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les había mostrado que cuando veíamos la efectividad de las áreas protegidas, habíamos visto que en general se habían mostrado muy efectivas para casi todas las especies, incluso para las especies amenazadas, salvo para las especies, por ejemplo, que estaban críticamente amenazadas, o sea que en la naturaleza, por más que se las protegiera, seguían decayendo porque ya había pasado un umbral que hacía insuficiente como única acción la conservación in situ, ya por sí sola no estaba logrando sostener a la población. Entonces, ahí claramente, por ejemplo, un programa de conservación ex situ se hace necesario para poder sostener a la población fuera de su ambiente natural para su posterior reintroducción o traslocación eventualmente. Y la UICN trató de sistematizar esto, ¿no? De nuevo, priorizar, es decir, ¿cómo se justifica un caso de conservación ex situ? Para que sea
exitoso, ¿no? Ahí un poco en el recuadro traté de resaltar lo más estricto, ¿no? Es decir, bueno, compilar el estatus de cuál es la especie, definir el rol que cumpliría o que debería cumplir la conservación ex situ, determinar, dice, la naturaleza de la población ex situ para ver si cumple con los estándares que se pretende, es decir, bueno, de dónde van a salir los ejemplares, cómo se los mantendría. También, como un cuarto punto muy importante, es concebir de entrada los recursos que se van a necesitar, tanto financieros como humanos, para evaluar su factibilidad y cuáles son los riesgos, ¿no? Porque a veces ocurre que se enlarga una primera fase de algo que requiere financiación de mediano a largo plazo. Entonces, eso puede constituir un riesgo, es decir, a la hora de decidir llevar a cabo un plan de conservación in situ, si hay una mirada de que esto se vaya a sostener por todo el tiempo que el programa lo necesite. Y por último, que esta decisión sea informada, ¿no? O sea, que haya una forma de evaluarla y seguirla, decir, de cómo se justificó eso. Que es un poco lo que está todo en este diagrama que pretendía hacer. Voy a pasar, pero más o menos esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, bueno, cuáles son las causas que llevaron, los factores que llevaron a ver cuáles son las amenazas de esta especie y todos los aspectos que les señalé ya a continuación, no voy a repetir. Entonces acá un ejemplo, como ejemplo en general, podemos ver el caso del lince ibérico tan conocido, o por lo menos a nivel global es uno de los casos más conocidos, más difundidos. ¿Cómo funcionan estos proyectos de cría ex situ y de reintroducción? En general, como decía, intervienen cuando ya por sí sola la población in situ no logra recuperarse, ¿no? Eso como pie. Y en general puede decirse que funcionan relativamente bien con especies que tienen cierta facilidad de reproducirse en cautiverio, cosa que tiene a veces sus limitantes, pero que también hay que hacer un seguimiento cuidadoso, ¿no? Porque ¿qué estamos haciendo cuando estamos poniendo animales en cautiverio, ¿no? Podríamos estar haciendo una selección de cierto tipo de individuos que son los que logran resistir a esas condiciones. O sea, las poblaciones ex situ a veces son una muestra limitada y que no está evolucionando con su ambiente. Pueden estar experimentando cambios fisiológicos o comportamentales, o sea, yo los estoy sometiendo a algo que es algo artificial, entonces también hay que pensar en su eventual adaptación a la hora de reintroducirlos, o sea, temas que tienen que ver con el aprendizaje, el reconocimiento del ambiente, y, como decía yo, la continuidad de los proyectos. Y siempre, esto que yo decía, verlo como un complemento, no solamente como la cosa en sí misma, porque aunque parezca mentira, a veces no se tiene consideración, en un primer momento todos los esfuerzos, todos los recursos son puestos en la conservación ex situ y parecería pasarse por alto que siempre hay que pensarlo con una eventual liberación, a dónde se los va a liberar, en qué condiciones, bajo qué características, y si esa parte no se realiza en paralelo, lo que yo estoy haciendo es prolongar algo en el tiempo, pero no estoy logrando hacer un cambio efectivo. Y hay ejemplos a veces, por más que parezcan muy ridículos o trágicos, no dejan por eso también de ser ciertos, ¿no? Por ejemplo, acá esta especie de ganso hawaiano se habían
habían guardado 2 individuos, se llegaron a reproducir en cautiverio hasta 9.000. Y cuando se los fue a liberar, falló porque las ratas pelearon solo los huevos y las nidadas, y lo que había sido uno de los factores que llevó a su amenaza crítica no había sido erradicado, o el lugar no fue, de liberación no fue el adecuado, no fue bien evaluado, y todo ese esfuerzo eh, que resultó tan exitoso por un lado, terminó siendo un fracaso por el otro. En general acá, como decía, se hacen evaluaciones, es decir, bueno, a la hora de pensar en reintroducciones o traslocaciones, hay especies o grupos de especies más permeables a ese tipo de factores que otros, ¿no? Entonces, también esa es otra característica, no todas las especies son pasibles o tienen la misma capacidad de poder ser reintroducidas. Por ejemplo, los cérvidos, por ejemplo, parece ser un grupo razonablemente bueno. Perdón. Disculpe, ganas de estornudar. Y en nuestro medio, uno de los ejemplos que está volviendo con más fuerza para evaluar este tipo de emprendimientos, probablemente sea lo que está desarrollando Rewilding, que era, no me acuerdo ahora cómo se llama la organización, la de Tompkins, ¿no? Pero probablemente uno de los ejemplos más emblemáticos que se están haciendo en nuestro medio, a ver, ahora Flora y Fauna. Gracias, Martín. En el Iberá, ¿no? O sea, tienen toda esta propuesta algunos ya están en curso y otras que están planeando realizarse. O sea que este es un gran experimento que se está llevando a cabo en nuestro medio. Y hasta ahora muestra algunos ejemplos concretos, por ejemplo, de venado de las Pampas en la Lomada San Alonso, de osos hormigueros, y creo que también hay de guacamayo colorado, ¿sí? Que incluso intervienen investigadores de CONICET de este tipo de emprendimiento. Y bueno, eso es todo. Bueno, logré